por no ser puntual. Gracias, vos, gracias, porque no se te olvidó. Recording in progress. Bueno, mis hermanos, seguimos con Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a terminar la iglesia de Pérgamo. Espero en el nombre de Jesús. La semana pasada solo vimos el lado positivo. Me preguntaba por ahí Julianita que por qué, que de hecho no ha entrado, creo yo, que si hoy no iba a pasar el resumen. No, porque la semana pasada nadie respondió nada. Era una prueba. Yo les puse la semana pasada que iba a probar a ver si funcionaba así para ahorrarnos el resumen, pero andaban en fly los hermanos, ni lo vieron. Entonces, empecemos. Sí traigo ahí un resumencito para que no se nos olvide lo visto la semana pasada. Y no tengan pena, hermanos. Yo sé que el tiempo ahora, si algo no le alcanza a nadie, es el tiempo. Pero démosle ahí. Bueno, haciendo un brevísimísimo, porque vimos incluso lo que el sincretismo religioso ha hecho en Guatemala y todo, entonces, este es un súper ultra breve resumen. Miren, si al minor dándonos carita, como no tenemos instrumentos, adelante los instrumentos, como sos, vamos, el rico siempre humillando al pobre, va, que, no, ¿sabes, tira, minor? Ahí lo voy a llevar el domingo. Te estoy regando, te estoy regando. Pérgamo, mis hermanos, como resumen, Pérgamo significa matrimonio, ese era el significado de Pérgamo, era una ciudad muy próspera, pero sobre todo considerada muy intelectual. Se recuerdan, inventaron el pergamino, contaban con una enorme biblioteca con 22.000 pergaminos. Por ese nivel intelectual que ellos suponían que manejaban, porque de hecho sí, pues para su tiempo eran muy, muy intelectuales. El Señor se presenta como quien tiene la espada aguda de dos filos. Y sabemos de sobra cuál es la espada aguda de dos filos, ¿verdad, mis hermanos? O sea, su palabra. Entonces, como Palabra. ellos se iban siempre por la letra, por la palabra, por lo intelectual, ¿se recuerdan que yo les dije desde el principio, desde cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, que la forma en que Él se presenta siempre tiene algo que ver con el mensaje que va a transmitir? Aquí le está hablando intelectuales, entonces se presenta como la palabra de Dios, la espada de dos filos, ¿no? Ellos adoraban a muchos dioses, dentro de ellos los más relevantes, Zeus, y se recuerdan que estaba Escolapio, dios de la medicina. Ahí está Zeus, la estatua de Zeus, y está también ese símbolo que usaban, que todavía usan los médicos, que es el símbolo de Escolapio, del dios de la medicina. Qué bueno, Odette. Y más vale tarde que nunca. Es que así como cuando los vamos a traer que nunca están activos, también se conectan tarde. Eh, por supuesto. El Señor le hace ver que conoce lo difícil de su papel. Sí, tan chulo el Señor porque, miren, ahorita les va a decir el lado duro también, va, pero el Señor es bien lindo ustedes porque sí les hizo ver que sabe que es difícil donde estaban, ¿va? O sea, les hace ver lo difícil de su papel al radicar donde mora Satanás. Yo les puse de ejemplo algunos lugares que tienen muchas puertas de entrada a cosas satánicas aquí en nuestro país y que de alguna manera tener una iglesia ahí, pues evidentemente es mucho más difícil, ¿verdad? Mis hermanos, definitivamente. Bueno, entonces da un reconocimiento al no haber negado la fe. Incluso ahí nos quedamos cuando mataron a su pastor Antipas, lo asesinaron. Entonces era una iglesia que le estaba tocando duro, pero tiene aquí su lado feo. A mis hermanos, ahí estamos al lado feo de Pérgamo. Avancemos por. Pero ahora, claro, pero ahora veamos el otro lado de la moneda en la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 3:14. Aquí ya les empiezo a decir algunas cositas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por cierto, póngale mucho coco, por eso lo puse ahí en azulito. El Señor es tan lindo, mis hermanos. Honestamente, cuando veamos qué era esto, vamos a ver que no era poca cosa, ¿va? Solo perdón, Sí. esposo. Fíjate que no es esa la cita, Me porque la vacilé. 3:14 le está hablando a la Odisea. Entonces me vacilé yo, mis hermanos. Perdonen, oye. Sí, yo voy a buscarla, pero no. Sírvanse disculpar. Menos mal está mi esposa ahí. A ella la voy a poner de Dos editora. catorce, 2:14, Perdón, es 2 y es capítulo 2 el que estamos viendo, hombre. 2:14. Es error de tape. Pero Ujú. quiero ver si es error de tape, mis hermanos. Y si no, pues así como los ricos también lloran, los pastores también se equivocan, hermanos. Y aquí no. Sí, ahí está. 2:14, sí, perdón, si es el capítulo 2 el que estamos Ajá. estudiando. Error de Charlie, correcto, sí. Pastor, casos de la vida real. Sí, es muy bien, gracias, esposa, gracias. Sí, Apocalipsis 2. Ela. Ahorita estamos, todas las citas son del capítulo 2, mis hermanos, hombre. Yo creí. Ujú.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. Bueno, ahí se recuerda que dijo pocas cosas, eso es importantísimo. Bueno, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina de Balaam? Te voy a encargar, Charlie, mucho coco con las citas, porque siempre. No, son mentiras, verdad. Dale, Charlie. Veamos cuál era la doctrina de Balaam. Yo les pregunto, ¿cuánto dinero te tendrían que pagar para que hicieras algo que sabes que no es correcto? La pregunta es, ¿serías o eres sobornable? Eso cada quien sabrá la respuesta porque hablar es fácil. ¿Serías sobornable para hacer algo que no es correcto? En números 22 al 24, capítulos enteros, se relata la historia de un hombre que tuvo que tomar una decisión así. Su nombre era Balaam. Era un adivino que creía en el Dios de Israel, ¿sí? E incluso era influenciado por el Espíritu Santo de Dios, fíjense, siendo adivino. Balac, el rey de Moab, trató de contratarlo para maldecir a Israel. El ser humano siempre ha caído en esa ignorancia de creer que si manipulan al pastor para que diga lo correcto sobre ellos, entonces van a tener esa bendición. Eso es tan ridículo, mis hermanos, es pensar que se le puede torcer el brazo a Dios, va. Eso es imposible. Yo a usted le puedo declarar que tiene una gran bendición y que es el mejor cristiano del mundo, pero Dios conoce la verdad, Dios sabe si sí o si no. ¿Va? Este personaje, se recuerdan, es advertido por su burra de no caer en la tentación de venderse y siendo pagano decidió finalmente bien al final y eligió a Dios. Pero ¿cuál era entonces la doctrina? Venderse al mejor postor para poder declarar, decretar lo que decía, ¿verdad? Hablar lo que esta persona quería. Avancemos. Si hay dudas o algo, se vale, mis hermanos. Pero el mismo Balaam sabía el precio correcto para que fuera corrompido. Él y los israelitas. Uf, nada nuevo bajo el sol, sexo y placer, mis hermanos. ¿En qué consistía entonces la doctrina de Balaam? Ofrecer placer y sexo ilícito sin culpa. Esa era la famosa doctrina de Balaam. Esto degeneró, no empezó así ni eran todos, lo aclaro, usted puede leerlo. Degeneró en algo tan grave que si las mujeres quedaban embarazadas bajo la doctrina de Balaam, había dos opciones: quemar al bebé al nacer como sacrificio a Baal, los quemaban a los bebés como sacrificio a Baal, o entregarse al homosexualismo para que no hubieran más embarazos. Si la mujer tenía un bebé varón, lo consagraba de una vez para que el niño fuera, ¿verdad? Alguien destinado al placer de los hombres. Imagínense qué terrible, mis hermanos. Esto era horrible. Esa era la doctrina de Balaam. No era ninguna poca cosa, hermano, era algo bien fuerte, ¿va? Avancemos. Cayeron en esto. La debilidad, ¿verdad? El sexo y el placer. Una señora me dijo hace algún tiempo, ojalá que se haga responsable, me dijo por teléfono, ¿ah? A la yo me asusté, ustedes. ¿Saben de qué estaba pidiendo que me hiciera responsable esta señora? De que un patojo del grupo de jóvenes había embarazado a su hija, a la hija de él. Un patojo del grupo de jóvenes, los conocieron, el boche, algunos de ustedes lo conocieron. Embarazó una patoja y me llama la mamá de la patoja y me dice, mire, ojalá que se haga responsable, pastor. Boche, que dije yo. No me decía, dije que fue el boche. Ni yo ni ningún pastor pueden ser policías evangélicos vigilando a la congregación cuando salen de la iglesia. Señores, se mandó usted, ¿va? Hasta ahí ya no llega mi responsabilidad. Olvídese, me fundiría como pastor. Yo no puedo andarlo vigilando a usted de qué hace cada uno o qué dice cada uno. Dios me libre, usted eso no me da chance a mí, ¿va? Pero sí voy a tratar de ejemplificarle a la congregación, tratar, porque también soy falible. Ahorita se dio cuenta lo falible que soy. Mi esposa me corrigió en público y eso le va a caer más tarde. Pero sí voy a tratar de ejemplificarle y principalmente enseñarle, principalmente predicar lo que es agradable y lo que es desagradable a Dios. Por favor, mucho coco con esto. Avancemos porque tiene mucho que ver. Hoy muchos pastores han cedido a la doctrina de Balaam para no perder su comodísimo y lujoso status quo. Yo no voy a andar detrás de usted viendo si peca o no peca, pero tampoco voy a enseñar lo que no es de Dios para quedar bien. Ni un extremo ni el otro. Fíjese que hoy me reclamó alguien por una enseñanza, pero le pasé el link ahí para que lo vea y que vea si hay fundamento bíblico. Yo sé que hay enseñanzas que cuesta darlas, mis hermanos, porque la iglesia se volvió dogmática. Nuestra iglesia se volvió dogmática. La iglesia evangélica cree en dogmas que a veces ni fundamentados están en la palabra, mis hermanos. Y sé que a veces uno cae mal. Eso es lógico. Es más fácil pegarse al status quo, ¿no es cierto? Decir,
Ni modo, pues así lo han dicho por años, así es, y ¿para dónde va? O sea, no, se necesita un poquito más para decir, no, esto es lo que Dios dice. ¿Qué pasaba con estos señores? Apocalipsis 2:14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, el apóstol Pablo sí comía de cosas sacrificadas a los ídolos. Él incluso decía, el que duda sobre lo que coma, pues que no lo coma, mucha, pero yo tengo hambre y esto se lo dieron a un ídolo, yo le entro, ¿ah? Pero una cosa es que usted haga algo y otra cosa es enseñarlo como doctrina. Es que mis hermanos, eso ya es otra cosa. O sea, imagínense un pastor parándose en el púlpito y enseñar como doctrina. Es que esa era la doctrina precisamente de Balaam, ¿va ustedes? O sea, enseñar como que venía de Dios, algo que definitivamente no es de Dios. ¿Va? Usted puede engañar al pastor, pero de eso, cualquiera me puede engañar, mis hermanos. Ni pienso andarlo siguiendo ni andar detrás de usted. Mire, cada cual, dice la Biblia, cito la Biblia, dará cuentas a Dios acerca de sí mismo, ¿sí? Usted puede engañar al pastor, pero de eso, a que el pastor le predique mentiras para quedar bien, hay un abismo de diferencia. Estos hermanos ya habían caído en enseñar que no había pecado con la idolatría y el sexo ilícito. ¿Va? No, muchos de ¿Y saben qué practicaban ellos? Hoy hay creencias así, gnósticas, que dicen que el cuerpo es una cosa y el alma y el espíritu es otra. Entonces lo que está con el cuerpo no está afectando su alma y su espíritu. Qué macizos, va usted. Ujú. Algo así predicaban estos señores. Entonces decían, no, hombre, eso es el cuerpo se queda, el cuerpo se pudre. Entonces lo que hagamos con el cuerpo, eso no hay ningún problema. Imagínense, o sea, las doctrinas que manejaban. Entonces el Señor dice, mira, eso sí lo tengo contra vos, que dejaste entrar en la iglesia esas doctrinas y encima las enseñás. Oh, loro. Entonces sí estaba fatal. Avancemos por. Yo soy un pastor que sí tengo, me considero hoy, antes no era así, mucha paciencia en cuanto a entender que Dios va trabajando con cada uno a diferente ritmo y de diferente forma. Yo no voy a formar a ninguno, mi hermano. La palabra de Dios dice que el que produce el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Pero ¿qué sí tengo que hacer? Predicar la palabra, como está ahí. Yo voy a enseñar lo que la Biblia dice que es correcto. Si usted hace lo incorrecto, no soy yo el encargado de ponerlo firmes, es Dios, porque Él sí lo ve y lo sabe. Y aquí viene la otra parte. Mire, esa primera parte del lado malo de Pérgamo ya está bien fea usted, sinceramente. Y aquí viene la otra parte de ese lado malo de Pérgamo. Balaam significa el dueño del pueblo y tiene un significado secundario que es el destructor del pueblo usted. Balaam en hebreo significa esto, dueño del pueblo, y Nicolaita significa Nicao, que es conquistar, Laos es pueblo. Ahí hablamos de, si juntamos todo eso, de aquellos que quieren controlar, conquistar y adueñarse de la iglesia. Fíjese que hay gente que quiere mandar en la iglesia y a veces amenazan sobre la base de si no lo haces así, yo me voy, va. Te vaya bien, va. Eso pasa mucho. Y sobre todo cuando no tienen una posición dada por la iglesia. Avancemos, ahorita vamos a ver dónde está el problema, o el otro problema de Pérgamo. No, Así hombre, tenían ¿cómo? un gran problema, vos. Exacto, pero ya se dieron Fíjate cuenta que que el Señor todavía es, les dice pocas cosas. es que el Mira Señor cómo es estaban las misericordioso. otras. ¿Qué les prediqué yo el jueves pasado? Dios no es igual de exigente con alguien que está donde Satanás tiene su trono que alguien Ajá. que está donde la mayoría de gente cree en Dios y todo. O sea, Dios sí tomó en cuenta esa área. Sí, yo sé que es bien difícil para estos cuates mantenerse bien porque ni modo. Avanzamos, mi Charlie, por favor. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí viene la otra parte mala. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Importante. ¿Qué tanto peso puede tener el no negar su nombre? Porque se recuerdan que lo bonito que tenía Pérgamo es que en medio de un montón de intelectuales no negaban el nombre de Cristo, declaraban que eran creyentes. ¿Qué tanto peso puede tener eso? En un contexto complicado. Recuérdese dónde estaban, en el trono de Satanás. Que como dice mi esposa, increíble que le haya dicho a esto, pocas cosas va usted. Poca cosa. ¿Qué tanto peso tiene para el Señor, puchica, para estos cuates, en medio de sus metidas de patas? No niegan mi nombre, va. Esto va a quedar más claro cuando estudiemos la siguiente iglesia. La iglesia de Éfeso es la que viene después, la que vamos a estudiar después de Ujú. esto.
No, no las predico en el orden que van ahí, pero sí vamos, no, no dejamos absolutamente un solo versículo sin estudiar, mis hermanos. Estamos estudiando capítulo 2, versículo por versículo. El orden lo voy poniendo para que vayamos arrastrando lo que ya sabemos de esta, digamos. Ahorita van a ver que lo que ya sabemos de Pérgamo nos va a servir cuando estudiemos Éfeso. Para Éfeso. Va a quedar más claro cuando estudiemos la siguiente iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a ver que ellos sí aborrecen. Ahí vamos a entender cuando le diga el Señor a Éfeso, vos aborreces la obra de los Nicolaitas. Eso me llega de vos. Los Nicolaitas querían mandar solo por su estirpe judía y su estatus social, ¿sí? Nicolao, para el que quiera de una vez adelantar un poquito de Éfeso, significa el campeón del pueblo. Eso significa Nicolao. Ellos se los llevaban de, yo soy el más salsa para todo. Pues en Pérgamo sí se los permitieron, fíjense, se les daba un trato especial a los Nicolaitas y pues los retienen ahí. ¿Qué es retener? Es precisamente cuando alguien quiere irse y vos qué, no hombre, ¿qué necesitas para quedarte? Va? Retienen esa doctrina. Avancemos por. Vamos a ver qué es esa doctrina. Este ya lo puse por ver. Cierta pareja que me dijo que, ahorita va a poner Cristo, yo sé quiénes son, que me dijo que no les gustaba que enseñara al respecto de determinado tema y que lo seguía haciendo, se iban de la iglesia. Esta es mi actitud ante gente así. Mire, ahí está. Ponele play, porfa, que me encanta ese JJ Jameson por pelado. Ese Charlie ya se me fue. Bueno, si no avancemos, ahí se mate la risa. Sí, Sí, yo ya sabía que el Christopher ya sabía quiénes eran. Voy. Yo creí que Christopher iba a la par de ellos. Sí, exacto, sí la pegaste. Peor cuando vieron que Christopher estaba enseñando, se fue el colmo. Ahí sí me dijeron, no, I wanna see your smile, let me see your smile. olvídese, olvídese. A mí se me dice, no, que no enseñé, y si yo sé que está aquí, que le vaya bien, va. O sea, ¿quiénes eran los Nicolaitas? Lo siento, somos los campeones del pueblo y aquí se va a hacer lo que nosotros decimos. Voy a ser muy honesto, hemos conocido iglesias en esa línea, que los pobres pastores no pueden determinar nada, mis hermanos. Híjole. Y están los pobres ahí como que, híjole, ¿qué dice este? ¿Qué dice? Tratando de quedar bien con todos, ¿va? Barak significa vacío, era rey de Moab, Moab significa semilla. Solo mis chicharrones están en cabal. Ojo, esto es pura casualidad. No estoy hablando del partido político actualmente gobernante, ¿va? Así. Moab significa semilla. Los moabitas eran descendientes de Lot. Lot y su descendencia se fueron a radicar en Sodoma y Gomorra. Solo estoy diciendo la historia para que entendamos. Cuando Israel quería llegar a la tierra prometida, al lugar que Dios les tenía, era necesario pasar por Moab. Y los israelitas piensan, bueno, Moab es familia. Somos parentesco y descendencia de Lot. Segurito nos van a dejar pasar sin problemas. Avancemos por. Solo lo estoy ubicando en contexto. Pero no los dejaron entrar, a no ser que pagaran el precio. Y la Biblia dice que Dios se enojó contra los moabitas. Este espíritu sigue vigente en la religión, el que no te deja pasar, a no ser que cedas a sus demandas. Es que miren, estos estudios los estamos teniendo porque nos dejan pan para nuestro matate. Dijimos que fueron dirigidos muy específicamente a las 7 iglesias que en ese momento estaban en Asia. Eso no tiene vuelta de hoja. Así lo dijo el Señor y lo dijo Jesús, bien claro. Pero, ¿qué dijo? Bienaventurados los que leen estas palabras porque van a pescar algo para ellos. Invité a alguien a la iglesia y me dijo, no llegué. Oigan esto. Porque cuando vi el post, como yo subo un post de qué se va a tratar, ¿va? Yo sabía que el 10 me ibas a predicar. Y este término usó. Y yo sé que no te lo pago, me dijo. Híjoles, hermanos, qué confundida está la iglesia usted. Ay, también. Ya te Había una deposité el día. hermana que le decía a mi esposita, mira, ya te deposité la ofrenda, ¿viste? Ya te dejé el diezmo. Y es más, con toda franqueza, en ese tiempo nosotros no vengábamos un solo centavo ministerialmente, porque solo estábamos un tiempo parcial en la iglesia, solo colaborábamos, ¿sí? O sea que nosotros no recibíamos absolutamente nada. Y la hermanita siempre le pasaba diciendo a la cancha, ya te deposité el diezmo, ¿viste? Ya te deposité la ofrenda. Y la cancha, y por más que le decía, hermana, nosotros para nada, eso lo estás dejando para la iglesia, ¿va? Esa vez que me dijo el hermano que no llegó porque él sabía que no me estaba pagando el diezmo. Yo ni prediqué de eso, no se trataba de eso el tema, le soy sincero. Él creyó, ¿va? Wow, dije yo, ¿va? El diezmo es bíblico, mi hermano, pero no es un pago. Salió bueno este hermano. La iglesia no tiene un precio para entrar.
Usted puede no diezmar y seguir yendo a la iglesia, hermano, por favor, jamás vaya a creer que eso es un pago. ¿Va? El precio para que usted y yo vayamos a la iglesia, ese ya lo pagó Jesús. Y no hay forma de sumarle a eso absolutamente nada, ¿sí? La entrada a la iglesia jamás debe depender de una ofrenda de un diezmo. Es un clásico, y ya Charlie, como le tiene miedo al tema, avanzó rápidamente. No, no mentira, estoy regando. Es un clásico en Guatemala cuando el padre de familia dice, salí de ahí, no te voy a dar. ¿A cuántos le dijeron así mis hermanos cuando eran patojos? Va así. Y le metían una, Ah, olvídense, va. Pasá, 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 no te voy a dar, va así. no te voy a dar, vea, y No te cuando voy a salía, dar, no será. pero Y sale así. usted muy confiado y recibe una su buena cumbia por ahí, va. Pues en este caso, Dios sí lo dice en serio. Dios sí le va a decir a Pérgamo, ya vimos sus clavos, a mis hermanos. Retenía la doctrina de los nicolaitas, de los que se sienten campeones y los andaba ahí tolerando, sí. Y no solo eso, enseñaba, predicaba idolatría y predicaba fornicación. A la chucha usted. O sea, estaba molado. Pues en ese caso Dios no lo dice como nuestros papás cuando decían, salí de ahí, no te voy a dar. Dios sí le dice a Pérgamo, salí de eso, hombre. Tenés cosas buenas, no negas mi nombre estando donde está el trono de Satanás. Salí de eso y damos por terminado el asunto. Pero le pone una prémura. Salí ya. No hay tiempo, mano. No, no tengo yo para esperarte. No, eso sí tenés que cortarlo ya. Avancemos, lo vamos a leer. Apocalipsis 2:16. La misericordia de Dios, mis hermanos, es imparable. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti, ¿qué? Pronto. ¿A quién le está hablando, mis hermanos? A la iglesia de Pérgamo, que estaba en Asia, Está en una de las Asia. 7 iglesias que en ese momento estaban en Asia. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes? Nicolaitas y los de la doctrina de Balaam. ¿Con qué iba a pelear contra ellos? Ahí se recuerda, por favor. Ellos eran intelectuales. Dios iba a hacer los pedazos con su palabra. Muchos usan este pasaje erróneamente para predicar la segunda venida de Cristo. No es para eso, ni tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Vendré a ti pronto, lo que le está diciendo es, mira papá, voy a llegar a poner en orden todo. Y recuérdese que el juicio empieza en casa y cuando eso, por favor, grábese, lo que nos va a servir mucho más adelante. Yo les he dicho en la iglesia como un anticipo de esto. Muchos leemos el pasaje de dirán paz, paz y no habrá paz, va. Pero cuando entendemos que el juicio empieza en casa, cuidado, porque somos buenos para decírselo a los políticos, ¿no? Ay, cabal, allá andan paz, paz y no hay paz. Ajá, y yo le decía en la iglesia, ¿y adentro de la iglesia? Porque si adentro de las mismas iglesias hay pleitos, celos, iras, contiendas, la gran. ¿Qué vamos a esperar nosotros que el mundo tenga paz si ni adentro de un grupito chiquito que somos creyentes va a haber paz? Arrepiéntete, es metanoia. Ahí se recuerdan que es metanoia. Gira en U. A mí no me importa si llorás, si no llorás, eso pues no tiene nada de malo llorar tampoco delante de Dios, pero metanoia es girar en U. Pero aquí usa el otro término, usa el término metanoieon, le agregó algo a metanoia. ¿Sabe qué quiere decir metanoieon? Arrepiéntete ya. Esto es el equivalente a que un papá le dijera a un hijo, tres te doy, pero ya me salís de ahí. ¿Ah? Esto sí urgía. O sea, Dios ya no estaba dispuesto a seguir tolerando todo esto. Dios es bien lindo, mis hermanos, y reitero, ¿qué les dijo? Mucha, tienen unas pocas cosas que no están haciendo bien, va. Pero miren, pues, se los estoy diciendo a tiempo. Por favor, grábense esto, nos va a servir demasiado más adelante, hombre. Lástima que no se meten todos, hombre. ¿Y saben por qué no me gusta que no? Porque después más adelante yo digo esto y andan en fly y no saben ni de qué estoy hablando, ¿va? Ahí se recuerda de esto que sucedió aquí, mire. Porque aquí podría haber habido una sentencia dada sobre Pérgamo, pero ¿qué le dice? Todavía hay chance. Todavía se puede evitar tu sentencia, ¿va? Solo que arrepentite ya. Y cuadra perfecto con lo que le dice después. Y si no, vendré pronto, ¿va? Vendré a ti pronto. Pero arrepentite Ya. ya. Así, démosle por. Para muchos, ese pronto puede ser antes de lo que se esperan, mis hermanos. Cuidado. Mucha gente campea en el pecado, se da gusto y dice, no pasa nada, no me pasó nada. Ay, mis hermanos, yo no sé cuántos han visto novelas, pero algo así como las novelas, a mí me ha tocado algunas veces por lugares donde hemos vivido o algo, eh, pero las novelas, algunas, sobre todo las mexicanas, creo que son las que terminan. Ve usted el primer capítulo y ve el último, ya la vio toda.
El primero le cuenta toda la historia y en el último se arregla todo. La mala se vuelve mala, la patúa se casa con el rico, híjole, todo se mejora en el último capítulo. Pues algo así pasa aquí. Le dice el Señor, mira, arrepentite porque llego ya a poner en orden todo. Y yo no ando con cuentos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí le puse lo de las novelas mexicanas y venezolanas. Se me había olvidado que lo había puesto. El domingo les decía en la iglesia que me choca mucho esta imagen. Ponela, porfa. La encontré porque sí se los decía el domingo. Ah, no aguanto esta imagen Ah, yo. No aguanto esto, fíjese. A mí me encanta mucho los que no han leído la novela Dejados Atrás, Left Behind, que de hecho son 11 capítulos, son 11 tomos, 11 libros de Dejados Atrás. hay Léanlo. película también. Hay película, solo que la película solo es del primer libro, es que son 11. Mm, De hecho, en el décimo creo que es, nosotros sí lo leímos, Manolo, el Pablo y yo leímos los 11 libros. En el décimo creo que es donde Satanás es expulsado, pero el Señor solo abre su boca y le da la orden. No hay tales de que echemos un pulso a un Satán, ¿va? O sea, una orden y solo se ve cuando se va al infierno Satanás y todo, ¿va? Y aquí está claro, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Para mí esto es patético. A veces hacen dibujos probablemente sin mala intención, pero con total desconocimiento. El Señor Jesucristo no está echando ningún pulso. Por eso dice, vengo a ti pronto y voy a solucionar esto. solo, Sí, yo soluciono esto. Yo digo, mis hermanos, si Él creó el universo con su pura palabra, hermanos. Es que cuando decimos la palabra, creemos que solo es que les va a llegar a leer la Biblia. No, recordemos que la palabra del Señor es la, poderosísima. ¿Qué le dijo el centurión romano? No soy digno que entres en mi casa, pero vos decís una palabra y este se levanta, ¿o no es cierto? mm, Cuando él habla de que va a llegar con su palabra, eso implica un poder increíble, ¿va? Avancemos, por favor. Jesús solo tiene que emitir una palabra para que quien se opone a él caiga. mm. ¿Se recuerda cuando él dijo que llegaron los 600 hombres de la compañía romana? ¿Y quién es? Yo soy. Los 600 se fueron para atrás, mis hermanos. La palabra a él, olvídese, va. Una pregunta lógica sería, entonces, ¿por qué deja que algunos lugares, como Pérgamo, sean trono de Satanás? Porque Porque tenemos libertad. ahí lo puse, porque eso Ah, quieren. perdón. No, pero está bien, esposa, porque eso quieren ellos en esos lugares. Y como dijo mi esposa, tenemos libertad. Él dio libre albedrío. Hermano, si usted quiere entronizar al diablo en su casa, Dios, déle, hermano, si no, si él da libre albedrío, ¿va? Pero hasta aquí es cuando se quieren meter con su casa. Ahí llega el momento en el que ella usa la espada de su boca. Mi hermano, así como una palabra basta para sanarlo, una palabra basta para derribarlo. Eso téngalo seguro. Muchos dicen, yo sigo campando ahí en el pecado y no me pasa nada. Una palabra de él. Mm, Y truena todo, mis hermanos. Bueno es Dios, sin duda, pero algo sí te aseguro. Es mejor tenerlo como amigo que como enemigo. Eso te lo aseguro, mi hermano. Miren, los de Pérgamo fueron listos porque por lo menos por el hecho de no negar su nombre, él les tenía pendiente siempre esa oportunidad. Mira, mano, si vos ahorita salís de eso, ahí lo dejamos. Ahí se acabó. Borrón y cuenta nueva. Qué lindo ustedes, hombre. El Señor siempre es misericordioso. Avancemos por. Y eso que no era cualquier cosa. Pérgamo termina como siempre termina el mensaje a las iglesias. ¿Se recuerdan cómo termina el mensaje a las iglesias? el que tenga oídos para oír, que Muy oiga lo bien, que dice. esposita. Muy bien. Ahí está cabal, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí le agrega algo más. Y le pone a Pérgamo, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Cualquiera lee esto y dice, pues, ¿qué gracia? Una piedrecita blanca, pues, muchas gracias, va a ser. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, por el amor de Dios. Esto también lo hemos oído predicar con mi esposita por pastores. No entienden que esto se le dijo a Pérgamo en el momento en que estaban las 7 iglesias en Asia. Es una palabra para ellos, ¿sí? Es una promesa para ellos. Esto no se refiere a la salvación nuestra, mis hermanos. Mm, Aquí está diciendo, venzan, porque están en el trono de Satanás. Yo sé que esto va a implicar una lucha, ¿va? Primera de Juan 5:4 al 6, por si usted quiere saber al que venciere. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo según la palabra de Dios? Nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Miren, más claro no puede estar. Cuando usted a alguien le diga que este pasaje habla de que si usted hace buenas obras se salva, aquí está bien clarito. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Que Jesús es el es Hijo de el Hijo de Dios. Dios? Más claro no puede estar al que venciere, ¿sí? Ahí está explicadísimo en 1 Juan, ¿sí? ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué había mantenido Pérgamo a pesar de sus regadas? Que no, Que no se avergonzaba de no se su avergonzaba del fe, nombre de Dios. de creer en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué le dice? Va a comer del maná escondido. ¿Qué es ese maná escondido? Juan 6:51, ¿sí? La Biblia explicando la Biblia, primer principio de hermenéutica. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí está. ¿Cuál era el maná? Pan que bajaba del cielo. ¿Qué le dice? Le voy a dar de comer de ese maná escondido. Avancemos por. ¿Pero por qué lo esconde? ¿Por qué escondido? ¿Por qué pan vivo pero escondido? ¿A usted le ha pasado que ya no se siente a gusto en ambientes mundanos alguna vez? Sinceramente, cuando usted, si usted se recuerda, recién se convirtió tal vez, que todavía iba a algunas cosas mundanas y todo, y usted ya no se sentía bien en esos ambientes. Y en algún momento como que uno se dice a uno mismo, a la gran, yo ya no, dice, que ya no sentís ese cargo. Bueno, ya será cada quien que les hizo el mundo, él ya no siente eso. Sería mucho mejor estar con los brothers de la isla, por ejemplo. Ve que todos están chupando, Mm. haciendo alegría, chistes patanes, y usted dice, pues realmente no, no, que yo me sienta bien aquí. De repente usted fingió su rato, pero en algún momento uno dice, no, hombre, la pasa uno mejor con los brothers de la isla, ¿va? O que algún amigo que no conoce aún del Señor no entiende por qué va usted a la iglesia y que encima sirva en la iglesia. Muchos le dicen a uno que uno es baboso. Y vos ¿Te ahí, pagan? ¿ah? Le dicen, ¿te pagan acaso, pues? Ajá, o vos domingo que podrías estar descansando, que podrías estar Mm. ahí levantándote tarde y corriendo para la iglesia. Chía, ¿qué te pasa? Lo empiezan a usted a menospreciar y todo. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué escondida? Ese pan vivo del cielo aún está escondido para él, ¿sí? Para estas personas. Sí, es un pan escondido para muchos. Y donde ellos vivían, para toda esa gente de Pérgamo. Peor que eran intelectuales, hermanos. Si para muchos está escondido ese pan vivo, es para el intelectual. Recuérdense que Pérgamo eran intelectuales. Muchos analizan demasiado. ¿Te recordás de mí, no? Acá sí es gratis, ¿va? O sea, Mm. que se las llevaba intelectual ahí, ¿va? Sí, y esa era una partida de intelectuales que se las llevaban de. Entonces dice, sí, está escondido para ellos. Avancemos, por favor. La gente trata de encontrar ese pan, ese maná escondido de mil formas. Se van de compras, acumulan dinero, se drogan, se endeudan por apariencia, se embriagan, tienen tres o cuatro parejas. Pobres, están buscando algo que les dé vida, ¿va? Pero ese maná está escondido para ellos. No lo entienden, no lo entienden. A mí como me gustó una vez que la Nati, la hija de Olman y Christy, no sé por qué era, cuando las parejas nos fuimos creo que fue para eso, nos fuimos de retiro que nos preguntó, pero entonces no va a haber after, preguntó la nena tan linda. Ella quería estar en ese tiempo así de vacile, de comunión y todo. Y es que fíjese que la Biblia lo llama coinonía, es bíblico. Pero ella super esa, pero me mataba de la risa. Dice, entonces ese domingo no va a haber after. ¿Va? Y luego añade algo para esta iglesia. ¿Va? Le daré una piedrecita blanca. Para nosotros no tiene ningún sentido. Diríamos, gracias, ¿va? O sea, una piedrecita blanca. Por eso el mensaje era claro en cuanto a quién era el destinatario. Sí, esta es la iglesia de Pérgamo que estaba en Asia. La costumbre judicial de aquellos días en los tribunales de Pérgamo y de muchos otros lugares, recordemos que no había micrófonos, hermanos. Cuando alguien era culpable en un tribunal, tenían una piedra negra y tenían una piedra blanca. A mí esto me gustó mucho. Cuando a la persona se le declaraba inocente, el jurado levantaba la piedra blanca, ¿sí? No había micrófonos, ahí no pueden decir, sobre todo si era un auditorio, pero si levantaban la piedra blanca era que el que estaba en el lugar del acusado era inocente. Avancemos, ahora ya tiene más sentido. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, una piedrecita blanca era símbolo de inocencia, ¿sí? Si uno iba a ser juzgado en el tribunal por delito, una piedrecita blanca significaba inocente y una piedrecita negra culpable. Recibir una piedra blanca significaba que estás libre de condena.
Pero aquí hay algo demasiado relevante. Esa piedra no se le daba al acusado, solo se mostraba en alto. Aquí le dice a Pérgamo, te la Te daré. daré. Ojo, esto es perdonado permanentemente, man. ¡Qué maravilla ustedes! Mira, mano, si vences y te mantenés, y yo te veo luchando, deja de enseñar esas charadas, mira, mano, vos estás perdonado permanente. Sé que le vas a seguir regando. ¿O no somos así nosotros, mis hermanos? No es un ejemplo claro de lo que es nuestro cristianismo. Usted no está cometiendo los pecados que cometía Pérgamo, pero comete pecados, hermano. Ni modo, con los de Pérgamo usted hizo, ¡ay, va! Cada uno sabe en qué falla. Y a cada uno de nosotros Dios le dijo, mira, mantenete, hombre. Juan capítulo 15, que con mi esposa lo enseñamos mucho, que más de 11, Permanecer. exacto, que más de 11 veces dice permanezcan, manténganse, permanezcan, permanezcan, va. Y esa es la clave, va. ¿Qué le ofreció? Darle esa piedra de inocencia. Es tuya, ahora, va. Dale por. En esa piedra hay un nombre nuevo en la que le ofreció a Pérgamo, que solo sabe al que se le entrega la piedra. Cuidado con esto, porque yo siempre digo que el error de José fue revelar ese nombre sin una orden de Dios. José, el soñador como se le conoce, a él nunca le dijo Dios, anda a contarle a tus hermanos. Ujú. Nunca. Usted no puede, no hay una sola orden en la Biblia donde Dios le ha dicho a José, anda a contarle todos los sueños a tus hermanos, que ellos se van a postrar delante de vos y que vos vas a ser rey sobre ellos. Eso lo pudo haber guardado entre él y Dios. Pues Dios sabía dónde me iba a llevar. Máxime sabiendo que sus hermanos de por sí le llevaban ganas, ¿va, mis hermanos? ¿O no es cierto? Ahora, si usted me lee la Biblia donde Dios le dijo a José, ve y cuéntale a tus hermanos que se postrarán ante ti. Perfecto, entonces soy yo el que la estoy regando. Dios y Jesucristo siempre le cambiaban los nombres a la gente cuando se trataba de revertir una maldición o dar una nueva bendición. Abraham por Abraham va a ser padre de multitudes. Simón por Pedro, tú eres piedra, eres una roca, eres sólido. Saraí, Sara. Saraí por Sara, Jacob por Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuando contás tus planes, sí, hay que tener, hasta con eso hay que tener cuidado, es cierto. Hay mucha gente envidiosa, Ujú, lamentablemente. Hay gente que no se goza con los que se gozan, no ujú, envidia a los que se gozan. Entonces dice, te voy a dar un nombre nuevo. Implica, te voy a describir de otra forma que como te describen los que no entienden. ¿Sí? Pérgamo, honestamente, según lo que leímos ahorita, hubiera podido ser descrito como, como para que Pérgamo dijera, ya estoy cansado que me tipifiquen como algo así, va, algo así. Como para que Pérgamo dijera, no, hombre, soy malo, estoy perdido. Y le dice Dios, te voy a dar una piedrecita que no solo te garantiza a mí perdón, que eso es lo que a vos te importa, sino que te voy a dar un nombre nuevo. Te decían amargado, pues yo te voy a amar feliz. Frustrado, pues yo te amo realizado. Fracasado, pues yo te amo victorioso. Va a ser amén. entre vos y yo, pero yo te llamo de otra forma, Pérgamo. ¿Sabe qué es eso? Un Dios que no deja de creer en que podemos cambiar, hombre. A mí me encanta eso de Dios, fíjese, no, hombre, hermanos, estamos hablando de alguien que convirtió en un apóstol al que perseguía al cristianismo y respiraba amenazas contra el pueblo de Dios, ¿no? Pues él veía el potencial de Pérgamo, a pesar de que Pérgamo, en ese momento en el que recibe la carta, eran unas firmitas, mis hermanos. Avancemos por. Si algo enseñado en las iglesias que he pastoreado, con la Biblia en la mano y con hechos, es que mis declaraciones y sus declaraciones no le tuercen el brazo a Dios. Eso Ujú, tengo años de estarlo enseñando, tengo demasiada base bíblica y ujú, experiencial también, pero ya cuando es Dios el que te va a llamar de otra forma, ahí sí la cosa ya cambia. Cuando no ujú. es antojadizamente un pastor que, ay, es que serás exitoso por culebrearte, sino que es Dios el que te está diciendo, oh, ahí sí, una palabra suya basta. ¿Qué le está ofreciendo a Pérgamo? Vos puedas tener toda la mala imagen que quieran, Son hay fichas. pero si vos decidís 10 cambiar a 50 y partir yo de se los voy a hoy, devolver. Charlie, Charlie. no regañes al niño ahorita, Charlie, porque se oye ahí por el micrófono. Una palabra suya basta. El mundo te dice caso perdido o incluso la misma iglesia. Y Dios de repente te dice perseverante. Yo te miro que no bajas la guardia. El mundo te dice tonto por hacer las cosas como a Dios le gustan. Dios te dice sabio. Es que eso cada vez lo vamos a vivir más, mis hermanos. Amén. Cada vez más quien. Es que miren, Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás, pero tenemos que reconocer algo.
Si Satanás es el príncipe de este mundo, que no nos extrañe que este mundo se vaya detrás de entronizar a Satanás. Definitivamente. Eso quiere decir que tenemos el potencial de Pérgamo. ¿En qué sentido? Dios cada vez más va a valorar a aquel que se mantiene en la fe, a pesar de todo, mis hermanos. O sea, que usted que es inteligente y se mantiene en la fe, a pesar de sus regadas, a pesar de sus altibajos, porque somos seres humanos. Un domingo llegamos con toda la gana de evangelizar al mundo y el otro domingo no queremos ni cantar, va, mis hermanos. A pesar de eso, Dios dice, puchica, este cuate ahí sigue, persevera, ahí estaba. Avancemos por... Es que Charlie ahí está. Para meditar, ¿cómo lo han llamado a usted las personas? Como para ya sacar una aplicación práctica. ¿Ah? ¿Por qué no hacemos un trato con Dios y aplicamos de forma práctica el mensaje a Pérgamo? Permitiendo que Él nos dé un nombre nuevo, uno que solo usted y Él sepan. Soy Shuko y así te han llamado a todas. Pues Señor, yo voy a ser santo. Entre vos y yo, empiezo desde hoy, ¿va? Como cuando la gente dice, es que yo salgo a correr todas las mañanas, ¿va? ¿Desde cuándo? Desde ayer, ¿va? Pero usted ya sabe que usted ya se propuso, no, yo voy a ser de los que se cuidan a diario, ¿va? Eso lo va a saber usted y Dios, no hay para dónde, ¿va? Y mejor, porque así como dice Christopher, si alguien tuviera envidia o algo, usted cadadito se ve más bonito y que al final la gente vea sus frutos. Es que eso dijo el Señor, por sus frutos Nos los conocemos. conocerá. Avancemos por. Para mí el mensaje de Pérgamo, le soy sincero, para mí es un mensaje esperanzador, definitivamente. Y ahí termina, pero ahorita vamos con algo. Hay una doctrina que había dañado más de una iglesia y empezó de hecho en Pérgamo y se diseminó por muchos lugares más. Repasemos Apocalipsis 2:14. Aquí Jesús les habla a los cristianos de Pérgamo. Lo acabamos de ver, pero se los voy a volver a leer. Eran famosos, ahí se inventó el pergamino, por cierto. Esto va a ser importante recordarlo más adelante. Pero ¿qué les dice? Solo estamos repasando, solo recordando lo que acabamos de ver. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco. Aborrezco. Dios es amor, mis hermanos. Para que Él aborrezca algo, tiene que ser muy malo. Recordemos que tenemos un Dios que se sienta a la mesa con prostitutas, publicanos, tranzas, que eran los recaudadores de impuestos, pecadores, ¿sí? O sea, para que Dios realmente le dé asco, aborrezca algo, tiene que ser algo muy malo. Avancemos. Y ahora sí entramos a la iglesia de Éfeso. Tiene que ver con eso que le dijo a Pérgamo. Por eso le digo que las llevo en un orden que podamos ir enlazando una con otra. La iglesia de Éfeso. Avancemos. Nicolao significa el campeón del pueblo. Eso significa Nicolao, el que conquista, el que busca tener en todo el primer lugar. Ese es Nicolao. Avancemos por. Lo particular del mensaje a Éfeso es que Dios está elogiando a una iglesia. Esto es bien fuera de lo común, por algo que aborrece. Esto no es nada usual en el mensaje de la palabra de Dios. Dios es alguien muy positivo. Fíjese, me he dado cuenta, él se enfoca siempre en lo bueno y todo. Aquí está elogiando por algo que él aborrece. ¿Por qué? Avancemos. Pero Karen, si hay comentarios, preguntas o algo, se vale. Han conocido gente que tiene que ser el mejor en todo siempre. Que si usted les dice, eso ya lo hice yo, ahí ya estuve yo. Nosotros tuvimos una vecina, ustedes, que todo lo que nosotros decíamos, ella lo había hecho. ¿Cómo era la palabra que decía? Yo Eh, sé. ¿Cómo es? yo sé por qué te lo digo. Sí. Y si, era experta Ajá. en todo, ustedes. Me recuerdo que una vez mi hijo Pablo se la vaciló porque aquel sacó unos lentes que venían en el cereal. Y el cereal se llamaba Flix y los lentes decían Flix, ¿va? Y él los cargaba puestos, ¿va? Pero él por fregar, vacilando con sus lentes Flix, ¿va? Que él nunca le ha dado importancia a charas. Es igual que yo. Y le dice la hermana, ay, esos tus lentes, le dice. Y el Pablo por fregar, ¿va? Son Flix, originales, le dijo. ¿Los habías visto? Les? Como aquel le dijo, como que era una marca muy conocida. Sí, sí, le dice, buenísimos, le dice. Y nosotros en el carro con la cancha, ahora digo que sabíamos que el cereal había salido. Aguante, que había oído la marca Flix y que eran originales, ¿no? Y Yo no cuando sé. se comió los huevos ¿Ah? escondidos, ¿Qué?
Cuando se comió los Sí, huevos hombre. escondidos y que ella sabía cómo comerlos y Sí, hombre, fue a comer huevos escondidos de los que sirven ¿cómo se llama? San Martín. La San Martín. Y lo rico de eso es después con el caldito que queda, con el pan, como vienen servidos en pan. Pero ella quería decir que ella había ido, nunca había ido. Y dejó todo el pan, usted le quitó toda la gracia Solo se comió el huevo estrellado. comió un huevo estrellado nada más, y si la gracia era el pan, va, pero bueno, yo no sé manejar moto y quiero aprender. No sé, sinceramente no sé. Nunca he agarrado una moto. Una vez nada más hace mucho tiempo. Estábamos con todos los varones en un desayuno y te los conté, que yo no sabía manejar moto. Algunos de aquí se van a recordar. Y luego otros empezaron a abrirse en lo que no podían hacer. De hecho, algunos dijeron, sí, yo tampoco. Yo tampoco. De repente, el hermano que llevó la moto preguntó, ¿quieren una foto en la moto? Aquí está el hermano, pero es que si digo, es que es bien creído, me de pasos y digo, más creído todavía. ¿Quieren una foto en la moto? Yo de inmediato dije que sí. Yo sí quería, si chilera la moto, una motona. Me subí a yo fui el primer, mano, dámela, y órale, o sea, y un montón, estoy seguro que querían la foto, hacía una motona, que uno se echará, pero así como que, de lejos, no, 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 así como que, pues, me estoy muriendo por una foto, no. ¿Qué chilera la moto? Digo que no había tomado la foto. Aguante que poco a poco ya se fueron acercando algunos a tomarse la foto. ¿Por qué estoy hablando de eso? De cuidado con el ego, de querer ser el mejor en todo, hermanos. No, hombre. No hay nada más lindo que Algo somos aprender. brutos, dijo alguien. Sí, y no hay nada más lindo que querer aprender los unos de los otros. ¿Qué era Nicolau? El campeón del pueblo. Eso quería decir. Mm. Lo pueden averiguar, lo pueden googlear, mis hermanos, no tengan pena. Soy bueno en algunas cosas, porque sí soy bueno, y en otras soy un soberano déficit. Alguien me diría, bajo doctrina sin fundamento, no declare siervo, no decrete que usted es un déficit en algunas cosas. ¿Cómo? Cállese, va. Dale, Christopher. Querías contar que la moto era tuya, va. Sí, era de Christopher. Solo una duda. Dale, ¿Quién fue el de la moto, vos? solo a vos. Motorcycle, Ambrosio. En muchas cosas no me considero ejemplo ni de cerca. El domingo les contaba que fui a chocar con un vidrio, hermano. Sí, más déficit no se puede ser, va. Pero he podido cambiar algunas cosas precisamente porque trato de aprender, sin importar la edad. De hecho, ya hubiera perdido relación con mis hijos si me hubiera catalogado a mí mismo de campeón. No, yo sé lo que dije, sé por qué lo dije y esto es... Hay gente que se monta en su macho y ni quien lo baje de ahí, mis hermanos. Yo sí tengo cuates así, conozco cuates así, ni quien los baje de ahí. Ni esos eran los Nicolaitas, campeones del pueblo. Ellos siempre eran los mejores, los que hacen todo bien. Avancemos por. Ay, Dios, no salió completa la diapositiva, pero lo que decía es, no sé por qué se tempraron por el tipo de letra. Hubo hermanos que para la inundación del Naranjo estuvieron publicando en sus redes, ¿se recuerdan el año pasado? Que estaban bien, estábamos bien. Y uno de ellos vivía en Chimaltenango. Me dice, ¿qué le iba a afectar la inundación del Naranjo? Ah? Esa era pura necesidad de atención. Él de hecho tiene mucho gringo en sus redes, entonces estamos bien a pesar de todo. Me dio un mate de risa a usted, ¿no? O sea... Cuando yo subí la foto con la moto de Christopher, definitivamente empezó el troleo. Porque es lo que dice aquel, que la gente es envidiosa, muchos creyeron que era mía. Entonces empezaron, va, Terminator a la Tortrix, va, el remendado, va, que el papel del motopastor ya está ocupado. Por ahí está la publicación todavía. La rebelión de los triglicéridos. Honestamente, ahí me da risa. Yo empecé a matar de la risa y dije, olvídese, va. La gente de Nicolau se muere. No soporta que hagan una broma a sus expensas. Dios guarde. O sea, híjole, me tengo que ver como Christopher. campeón. Me tengo que ver como el campeón. No, aquel sí, si hasta lo fregamos de Golden Boy. La fregadera sí la aguanto. El domingo se enojó porque no, me tengo que ver como el campeón siempre, como el que no falla. Mis hermanos, esa es la doctrina de los nicolaitas. Si usted la regó, ya deje de defenderse, hombre. Si uno la riega, pide perdón y avanza. Es así de simple. Sí, en el boliche y también para bloquear a la Mara también. Déjate babosa. Vamos a quitar esto de aquí y los vamos a platicar otro día. No, espérate. Hace algunos años fuimos a impartir una serie de predicas a Jutiapa y el pastor que nos invitó ya no me habla porque alguien cometió la tontera de Mm. decirle que yo predicaba mejor que él y que me invitara más seguido. Mire usted, el primer día Saúl y sus
Dios El mío. primer día el pastor me recibió bien bonito y bienvenido y que no sé qué. Una vez le dijeron eso. Eran 3 días de campaña. Ya no me hablaba. Y el tercer día ya ni llegó. Mandó al copastor. Y el copastor nos habló, nos invitó a almorzar. Pues sí, me dieron mi ofrenda, gracias a Dios. A los 10,000. Y nos dice el copastor, miren, yo quiero disculparme con ustedes porque yo sé que el pastor ya ni les habló a partir del segundo día. Y sí, me temo que ya no los va a querer invitar. Fíjense que un hermano cometió la imprudencia de decirle que le gustaba más como predicaba usted, que no sé qué. Ah, la dije yo, qué patético, ah. Híjole, hace un año se hizo, sobre todo entre pastores, esto que vamos a ver. Dale, porfa, Charlie. Horrible. Puse todo esto porque se hizo viral. Me parece tan patético que se ha hecho viral esto. Mire cuántos pastores, y aquí puse unos cuantos, obviamente no puedo poner a todos, va. Algunos de esos los conozco. Repostearon esto en su. ¿Qué decía esta ridiculez? Tu pastor, mira esto, va. Tu pastor debería ser tu predicador favorito. Es que qué patético usted. No ese predicador que ves por YouTube. Él no ora por ti todos los días. Ese predicador que escuchas en la radio no piensa en ti en ningún momento del día. Ese predicador que sigues por el Facebook ni siquiera te conoce. Quizás por su elocuencia te ha impactado, pero solo tu pastor, qué ridículo, tiene una batalla a diario por ti. Tu pastor va a la guerra todos los días por ti y se mantiene en la brecha por ti todo. Miren, esto se llama pastorlatría. Mis hermanos, yo les he aclarado, pero así hasta el cansancio, solo hay uno que es el buen pastor, sinceramente. Amén. Se llama Jesucristo. Y yo siempre les pongo el ejemplo del terremoto. A la hora que hay un terremoto no me esté llamando, hermano. Tal vez platicamos como a los 2 días, pero en ese ratito voy a estar ocupado de mi esposa, de cómo están mis hijos, de mi familia. Así es como usted va a estar ocupado de los suyos. Yo no soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, por las ovejas. ¿Quién dio la vida por las ovejas, mis hermanos? ¿Quién es el único que podría decir, soy el buen pastor? Di mi vida por las Cristo. ovejas. Sí. Y mi hermano, por mí usted manténgase oyendo predicas todo el día. ¿Y sabe qué le da miedo a algunos? Que de repente van a enseñar algo que no está de acuerdo. ¿Y qué? La Biblia, examínenlo todo y reténganlo. Pues analicémoslo, me hablas y lo analizamos. Es más, si a la vuelta yo me equivoqué en algo que tuve que hacer, perdón, hermanos, ahí sí me vacilé. Dice que aquel hombre, y miren, tiene razón, va aquí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Aquí pidiéndole a la gente, pues yo lo marqué con una X en mis redes, puse esto a ustedes, porque muchos de mis cuates lo estaban poniendo. Me dolió mucho ver que muchos de mis cuates de asociaciones de pastores poniendo esto en sus muros, va. Dale, porfa, mi Charlie. Sí, lo puse. Esto está publicado, ahí está, 9 de enero de 2024, lo puse. Casi me dio náusea ver esto en redes, puse. Si algo ha dañado a la iglesia, ese ridículo celo ministerial saturado de ego. Creo que los pastores no debemos tener celo ministerial. Y sí puse, está mero raro este post. Veo más ego que humildad en la frase, tu pastor debería ser tu predicador favorito. ¿Qué tendría de malo que escuchen por YouTube otras prédicas de los hermanos? Si la misma Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21 que examinemos todo. ¿Qué quiere decir eso? Tengan acceso a todo, ¿va? Y retengamos lo bueno. Soy el ungido favorito. ¿Ah? Qué raro esto. Los miembros de mi congregación hasta me envían prédicas de otros pastores, y la verdad, y predicadores cuando ven que es de edificación. Y las envían a mis grupos de WhatsApp. Algunos ni las pelan. Si no pelan ni mis mensajitos, van a pelar una prédica entera. Pero bueno, hacen su lucha. Y jamás me enojaría por eso. Al contrario, para mí es buenísimo saber que en sus ratos personales afuera de la iglesia siguen buscando palabra de Dios. La gente no nos pertenece, las ovejas no son mías, son de Dios. Él dijo, claro, estas son mis ovejas y ninguno las arrebatará de mi mano. Yo le agradezco que use este pecador y no me deben nada si oro por ellos. Si es a eso que me llamó el Señor, usted no me debe nada por eso, ¿ah? Bendiciones, pues. Dice, si fuera de su congregación y le digo que me gusta escuchar la prédica de mormones, o escúchenla, escuchen de. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Examínenlo todo. Todo. Mis hermanos, el sincretismo maya es positivo y no tiene mucho respeto a la naturaleza. Eso yo lo respeto. Con otras cosas no estoy de acuerdo. Pero con eso sí me quedo. Sí, hombre, a nosotros nos hace falta respetar la naturaleza, ¿va? Bueno, en deuda solo con Cristo, muchachos. Nadie más pagó con su sangre el precio de la salvación de esta partida de pecadores, de los que, como diría Pablo en 1 Timoteo 1:15, soy el primero.
Así como yo no tengo la culpa si oro por usted y no funciona, tampoco tengo ningún crédito si oro por usted y sana. No tengo ningún crédito. Yo no hago milagros. Ni tengo la culpa también si oro por usted y no sana. ¿Va? Si aquí el único que hace milagros es Dios. El único que restaura, Amén. prospera, edifica es Dios. Es más, yo también pido oración por mí cuando estoy fregado. Hermanos, por favor, oren por... Yo puse la semana pasada, oren por mí, me cayó una gran gripona, ay, el martes que venía el canal. Si aquí no hay campeón, ¿quién era Nicolau? Por cierto, no sé cómo aguantan eso. Qué estresante debe ser querer ser siempre el número uno. Qué estresante debe ser ustedes. Avancemos. Voy a explicarlo en detalle, pero básicamente los nicolaitas nacieron como cristianos, pero terminaron siguiendo a Nicolau. Mire qué fuerte. El Señor mismo les dijo la obra de los nicolaitas. Quiere decir que empezó a tener seguidores. Qué fuerte usted. Es como que si yo empezara a desvariar y les dijera, miren hermanos, a partir de hoy Dios me habló y me dijo que nos vamos a llamar tonianos del último milenio. ¿Va? Ya no somos cristianos, oigan, ahora somos tonianos. ¿Va? Prohibido escuchar otros predicadores, solo pueden oírme a mí. ¿Va? Y Ay, así. sí, ya no sé, aquí estoy poniendo, tuvimos un pastor que dijo, el nuevo micrófono solo yo puedo usarlo. ¿Va? Tiene una unción, era un tiempo que se metió unas cosas raras, ¿va? Usted tiene una unción especial y solo yo. Nótese el plural, empezó con Don Nico, empezó con Nicolao, pero empezaron a surgir otros que se llamaron Nicolaitas. Hoy hay muchos Nicos, mis hermanos, lo vamos a ver, pero como ejemplo, o hacen lo que yo digo o me voy de la iglesia. Ellos son Nicolaos, el campeón del pueblo, es lo que yo digo. Che, Charlie, ya se las contaremos. Una vez boté un micrófono, pero se lo pagué de inmediato. ¿Cuánto le dije? No, mentiras, mis hermanos, no. Gracias a Dios me lo cobró, ahí lo arreglo. O hace lo que yo digo, me voy de la iglesia. Eso es nicolaísmo. Si usted pensara así, yo trataría de hacerlo entrar en razón y buscaría exhortarlo a que de verdad se vaya. ¿Por qué fue tan importante para Dios que Éfeso no aceptara esto? Es que a Éfeso lo elogió por no aceptar a los nicolaitas. No, aquí eso en él. Aquí somos una partida de pecadores, hermano, y todos vamos aprendiendo de Dios. Aquí campeón se llama Jesucristo. No hay ninguno. Avancemos. Por los pastores que caen en esto, usted debe ser una carga terrible. Entonces, para entender bien el corazón de Dios y de esta iglesia, empecemos con lo bueno de Éfeso. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces, aborreces. ¿Se recuerda que el Señor dijo que lo aborrecía en el mensaje a Pérgamo? Bueno, pero tienes esto, que él también, que aborreces las obras. Ojo, ya se cuenta que no es a las personas. O sea, si un nicolaíta cambia, bendito seas y bienvenido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Qué dijo el Señor? Las cuales yo también aborrezco. Ahí les puse lo de la ventana, se me había olvidado que lo había puesto. La semana pasada inicié la prédica contando que se me atravesó una ventana. ¿Va? Nicolao conquistó el primer lugar en el corazón de la iglesia y peleaba por su imagen. Ojo, era alguien que peleaba mucho por su imagen, que no se sepa nada malo de mí, al grado que ocupó en ellos el lugar incólume de Dios. Eso sí está peligroso. Es que así como es Nicolao, ¿va? Así deberíamos ser. ¿Va? A mí en lo personal me gusta mostrarme tal cual soy, yo no tapo mis metidas de pata y sé que hay cositas que le caen de mí a la gente y en parte me alegra. Así no corremos el riesgo de los nicolaitas. Yo sé que hay cositas que no le gustan de mí a la gente. No, es que o muy salido, o muy... Mire, magnífico, porque así no corro el riesgo. Así que va a ver usted, bueno, lo que este enseñe. ¿Me sirve lo que este enseña? Sí. Él hasta medio mal me cae, es muy salido, pero me sirve lo que enseña. Nos quitamos un poco ese riesgo. Avancemos por... Esto lo publiqué en redes y Christopher me puso, ay, sí, por donde paso quemo, no sé qué. La verdad no me importa si te caigo mal, pues yo me caigo mal a veces, ¿va? Es más, cuando quiera salimos a comer y hablamos mal de mí, ¿va? Miren, mis hermanos, dejemos ya de preocuparnos tanto por la imagen, de verdad. Yo creo que la iglesia se relajaría mucho si deja de defenderse, si deja de pretender ser nicolaíta. Hoy lo vamos a dejar aquí, mis hermanos, hoy sí terminamos 7 en punto. Una hora cabal, lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir viendo, obviamente, esta iglesia la otra semana, porque hay muchísimo más todavía de esta iglesia. Y emociónese, porque el Señor dijo, bienaventurados los que leen las palabras de este libro.
¿Por qué dijo bienaventurados? Ya todos estos castigos ya no son para ustedes, esto ya pasó, eran para las 7 iglesias que están en Asia. Esto no es para que se asusten, es para que sean bienaventurados. Pampa tu matate, para que no repitas esto. Avancemos por, dale, perdón, sacalo, quítalo así, oramos para terminar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Se aprende y espérese que ya empecemos, cuando empecemos capítulo 4 de Apocalipsis y ya empecemos a ver algunas cositas que sí ya nos compete a la iglesia de hoy, mis hermanos. Ahí se va a poner todavía más emocionante. Pero toda esta base nos va a servir un montón. Ahí va a ver que nos va a servir un montón. Porque aquí estamos entendiendo el corazón de Dios. Aquí, por ejemplo, no pierda de vista que a pesar de sus regadas, Él les tenía paciencia porque no negaban su nombre. Y todavía había una oportunidad para ellos, a pesar de que la estaban regando y fuerte, va. Vamos a orar. Padre, yo agradezco muchísimo tu misericordia, de verdad, Señor. Y yo creo que de Pérgamo sacamos el no sentirnos campeones ni el campeón del pueblo. Somos, la regamos, tal vez Pérgamo de una forma, nosotros de otras. Realmente el único campeón, el único que se lleva ese título del campeón del pueblo es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Todos te estamos siguiendo a ti, Señor. Has dado posiciones, cargos en la iglesia, Señor, pero eso es todo. Somos iguales todos, un montón de pecadores detrás del único 3 veces santo. Y si algo tenemos es agradecimiento, Señor. Cuando yo veo la paciencia que tuviste con estas iglesias, como todavía les dabas ese último chance, Señor, yo veo mi vida ahí, Señor. Yo no sé si mis hermanos también, pero al menos yo veo mi vida ahí. Y veo la paciencia que me tenés, Señor. Hoy veníamos hablando con mi esposita en el carro, cómo tú permites que sigamos siendo normales y seguir viviendo la vida. De verdad, gracias por eso, Señor. Gracias porque sé que el único perfecto, el único Dios todopoderoso, eres tú, Señor. Sí, Señor. Sabes que vamos, Señor, en un camino imperfecto, pero ahí vamos. Y algo que sí podemos comprometernos delante de ti es no negar tu nombre, Señor. Jamás, Padre. Señor. En altibajos, en medio de fallas que vamos buscando superar, Señor, pero no vamos a negar tu nombre, Señor. Yo veo a mi mejor amigo en esa cruz, Señor, y no tendría cara para negarte, Señor. Te pasaste con eso que hiciste por nosotros, Señor, porque ese nombre escrito en esa piedra también nos pertenece a nosotros, Señor, y también nos lo entregaste, está con nosotros. Señor. Es esa seguridad de salvación que tenemos, a pesar de que fallamos, Señor. Sé que esa piedrecita blanca también a nosotros nos la entregaste, Señor, y la atesoramos, la valoramos, Señor, el domingo que conmemoramos la Santa Cena. De verdad discernimos tu cuerpo y tu sangre, Señor. Sabemos lo que hiciste por nosotros. Y de veras, Señor, todos vamos en diferentes escalas, siendo tratados de alguna manera en diferentes cosas. Pero de algo estoy seguro, nadie llega obligado. Y estamos ahí porque te amamos y porque estamos bien agradecidos contigo. Y sabemos que eres un Dios vivo, Señor. Y que Gracias, eres el Señor. único campeón en quien merece que nuestros ojos estén puestos. Puestos los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos benditos. Un abrazo para todos. Y ahí vamos aprendiendo, como dijo el Señor, humilditos nos vemos más bonitos. El que se humilla será exaltado. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el otro jueves. Bendiciones.